Muy buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente les doy la bienvenida al grandioso curso de literatura y en esta ocasión desarrollaremos el capítulo número 17. Nuestro título para hoy es el Romanticismo español. Veamos. En primer lugar, y a modo de motivación, ¿qué sentimientos expresan los siguientes versos? Leamos una pequeña rima. La rima 44 de Gustavo Adolfo Bécquer. Como en un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio risas que se desmienten con los ojos? Llora, no te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, soy un hombre y también lloro. Esta fue la rima 44, donde evidentemente se expresa un sentimiento de tristeza. Tristeza vinculada al amor, ¿verdad? Y ahora veamos otra rima. La rima 30, también de Gustavo Adolfo Bécquer. Y dice así esta rima. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Y esta fue la rima 30. Notarás también, estimado estudiante, que en esta rima destaca el mismo sentimiento que en la rima anterior. Hay una tristeza asociada al amor. Y esto lo convierte en una expresión de la poesía romántica. Y como podrán ver, las dos rimas le pertenecen al autor Gustavo Adolfo Bécquer, el más importante romántico de España. Ahora veamos el aspecto teórico. En primer lugar, el contexto histórico del romanticismo español. El movimiento romántico surge como una forma revolucionaria que surge para oponerse al neoclasicismo del siglo XVIII. En España, los románticos se erguieron en el tumulto de sus fuertes pasiones y de su ansia de libertad, abarcando unos 20 años, desde la muerte de Fernando VII en 1833 hasta mediados del siglo XIX. Algunos autores representativos de este movimiento están José de Espronceda con la obra El estudiante de Salamanca, que pertenece al género lírico. También destaca José Zorrilla con La flor de los recuerdos, que pertenece al género épico. Mariano José de Lara con Artículos de costumbres, también dentro del género épico narrativo. Y Ángel de Saavedra, llamado el Duque de Rivas, con la obra Don Álvaro o la fuerza del Sino, que se enmarca dentro del teatro, es decir, del género dramático. Como podrás observar, estimado alumno, tenemos que en el romanticismo español se desarrollan todos los géneros. Ahora veamos algunas características importantes del movimiento romántico español. En primer lugar, este movimiento surge contra el neoclasicismo, es decir, en España los románticos están en contra de las reglas, de las normas y del afán didáctico de los neoclásicos. Por eso todo romántico está buscando la libertad. Segunda característica, desarrollo tardío. Se refiere a que el romanticismo tarda en llegar a territorio español. De hecho, cuando el romanticismo llega a España, ya en el resto de Europa se estaban manifestando expresiones de un nuevo movimiento. En este caso ya era el realismo. Tercera característica, intimismo y subjetivismo. Se prioriza los sentimientos, el punto de vista más subjetivo del autor, donde lo más importante es el autor y sus sentimientos, sus pensamientos.
Cuarta característica, el nacionalismo. Acá se muestra el amor a la patria, el amor a los valores y a las tradiciones españolas, que tiene que ver con la quinta característica, justamente, con la evocación de la Edad Media. Hay una remembranza del pasado medieval español, que sirve como base para reforzar justamente su nacionalismo. Y por último, como ya vimos anteriormente, en el romanticismo español se cultivan todos los géneros. También destaca la novela histórica, el drama, la leyenda y la lírica. Gustavo Adolfo Bécquer, definitivamente el autor más importante dentro del romanticismo español. Aunque su nombre verdadero es Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas, él toma el nombre de Bécquer debido a un antepasado suyo que vivió en la época medieval. Con ello, él demuestra la identificación con el pasado medieval español. Nuestro autor quedó huérfano desde muy pequeño, motivo por el cual quedó al cuidado de su hermano mayor Valeriano. Es justamente Valeriano quien le inculca a Gustavo el amor por las artes, principalmente la pintura, aunque luego Bécquer se inclinará por la literatura, especialmente por la poesía. Su esposa fue Casta Esteban Navarro, aunque su amor platónico y la que le motiva a escribir sus mejores poemas fue Julia Espín. Lamentablemente, Bécquer murió a los 34 años de edad a causa de la tuberculosis. Ahora veamos las principales obras de Gustavo Adolfo Bécquer. En primer lugar, debemos tener en cuenta que estas obras fueron de publicación póstuma y que se hizo gracias a los amigos de Bécquer. Entre estas obras destacan Rimas, que pertenece al género lírico. Rimas son un conjunto de 76 poemas breves que no tienen títulos, y la mayoría de estos poemas están dedicados a su amor platónico que fue Julia Espín. Aquí él aborda temas como el amor, como la idealización de la mujer, también como la poesía, entre otros más. Una característica de Rimas es su gran intimismo, ¿ya?, que llega a lo extremo. Bécquer en estas rimas expresa su lado más íntimo y para ello utiliza un lenguaje bastante sencillo y claro. Esto es en cuanto a las rimas de Bécquer. Siguiente obra de este autor, tenemos Las leyendas. Las leyendas son 18 relatos breves que están ambientados en la Edad Media. En estas historias, Bécquer recoge el pasado y la tradición española. Sobresalen las leyendas tituladas Los ojos verdes, La ajorca de oro y El rayo de luna. Hay que recalcar que en las leyendas, Bécquer manifiesta una visión con respecto a la belleza de la mujer, a la cual considera como una belleza demoníaca. A esto también se le conoce como lo grotesco. Y por último aparecen Cartas desde mi celda. Son 9 cartas de corte autobiográfico y que fueron escritas en el monasterio de Veruela, a donde Bécquer acudió para intentar curarse del mal de la tuberculosis, aunque, como ya hemos visto, no logra curarse y más bien muere de ese mal. Estas son las principales obras de nuestro autor. Veamos ahora, estimado estudiante, algunos poemas importantes de rimas. En primer lugar tenemos la rima 23, que dice así: por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Luego sigue la rima 30. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto y la frase en mis labios se expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún,
¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Esta fue la rima 30. También tenemos la rima 21, una rima muy famosa que dice así: ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Aquí el tema es la poesía que está asociada a la amada, a la imagen de la amada. Y luego tenemos la rima 28, también una rima muy conocida, muy famosa. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? En estos 4 versos, Becker nos está expresando una pasión frustrada, una pasión amorosa que ha sido frustrada por el desamor. Y estos son algunos de los poemas más importantes y también conocidos del libro Rimas. Ahora, estimado estudiante, te invito a que desarrolles tu hélico práctica. Pregunta número 1. Relacione cada obra con su respectivo autor. Recordemos que el estudiante de Salamanca le pertenece al autor José de Espronceda. El libro Rimas le pertenece al autor Gustavo Adolfo Bécquer. La flor de los recuerdos le pertenece al autor José Zorrilla y artículos de costumbre a Mariano José de Lara, por lo cual la relación correcta sería BDAC. 2. Complete las siguientes oraciones sobre Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer a los 13 años se empieza a formar como pintor. En Sevilla, Bécquer se dedica al periodismo. En Madrid fue nombrado fiscal de novelas y asume la dirección de la revista La Ilustración Española. Pregunta número 3. Complete el esquema. Tenemos que la obra es Rimas. Veamos, el autor, Gustavo Adolfo Bécquer. Temas que trata. En primer lugar tenemos el amor idealizado, la historia de una pasión frustrada, la poesía, entre otros temas. Características del libro. Destaca el uso de un lenguaje sencillo, un profundo intimismo y son poemas breves. Algunos apenas tienen 4 versos. Entonces, estas son las características más importantes. Especie madrigal al hablar del amor y el género lírico. Pregunta número 4. Escribe verdadero o falso con respecto al romanticismo. Exalta la naturaleza. Esta afirmación es verdadera. Se opone al neoclasicismo. Como hemos explicado en esta y en anteriores clases, todo romántico está en contra del neoclasicismo. Así que verdadero. Llega a España tardíamente. Esto lo vimos el día de hoy. Y dijimos que sí, efectivamente, llega a España de forma tardía. Por lo tanto, verdadero. Asimiló las ideas neoclásicas. Esta afirmación es falsa porque recuerda que el romanticismo está en contra del neoclasicismo. Por lo tanto, no asimila ninguna idea de este movimiento. Pregunta número 5. Es obra de José Zorrilla. La obra de José Zorrilla es Don Juan Tenorio, la alternativa C. 6. No es característica de la obra de Bécquer. La alternativa correcta es la B, la rima consonante. Pregunta número 7. Las leyendas de Bécquer son en un número de 18, mientras que las cartas son en un número de 9. Por lo tanto, la respuesta es la letra C.
Pregunta número 8. Escribe dos características de la obra Rimas de Becker. Como ya hemos mencionado anteriormente, estimado estudiante, aquí podemos colocar el lenguaje sencillo, la brevedad, el intimismo, entre otras características. En la pregunta número 9, ¿quiénes fueron las amadas o musas de Becker? Recuerda que la musa más importante fue Julia Spin, pero también la mujer con la cual él se casó, llamada Casta Esteban Navarro. Ellas dos serían las amadas de Becker. Y por último, la pregunta número 10, que está derivada del texto que tienes en tu compendio. ¿Por qué Pedro no se atrevería a robarle la ajorca a la Virgen del Sagrario? De acuerdo al texto que está en tu compendio, la respuesta sería la B, porque esa Virgen del Sagrario es la patrona de Toledo, la ciudad donde se dan los hechos de la ajorca de oro. Muy bien, estimado estudiante, hasta aquí llegamos con la helicopráctica del día de hoy. Ahora te dejo para que puedas trabajar con tu helicotaller. Adelante, tú puedes.